La Viña Valdivia comenzó con un sí de Ricardo e Isabel. El compromiso se ve al principio lejano. Todos comenzamos escuchando y observando de lejos. ¿Qué significa la Viña Valdivia para ustedes? Para mí personalmente la Viña Valdivia es un lugar de refugio como para nuevos comienzos. Personalmente encontré la iglesia una vez que empecé de nuevo por completo, entonces considero que es un lugar en donde te acoge, en donde tú puedes como descansar en un inicio, ir involucrándote lentamente, y por otro lado donde puedes aprender a conocer a Dios de una manera muy como profesional, como tanto como en lo práctico como en lo teológico. Para mí la Viña Valdivia significa familia, significa el poder haber realizado relaciones como hermosas, de amistad, de acompañamiento, y también es un espacio de servicio, un espacio donde uno puede poner las habilidades y dones que tiene para poder bendecir al resto. Para mí ha significado un redefinir mi propio concepto de iglesia. Durante años, cuando uno es chico, joven, empieza como a conocer o a saber lo que es la iglesia, y al menos para mí generó hartas dudas. Saber que quizá era un espacio solamente para algún ritual o cosas similares, y no un espacio en donde pudiera desarrollar relaciones. Principalmente para mí ha sido eso. La Viña ha sido un redescubrir este concepto de iglesia y, por decirlo así, redefinirlo. La construcción de relaciones es algo que yo veo después en el Evangelio, y cuando empiezo a leerla, como leer el Evangelio con ese matiz, me doy cuenta que en verdad los Evangelios son relaciones. No es doctrina, no es religiosidad, sino que es cómo este Jesús va relacionándose con los discípulos. Y eso para mí ha sido esta vida en la Viña Valdivia. Ha sido redescubrir y redescubrir en conjunto, porque cuando llegamos nosotros como que no había nada, por decirlo así, había muy poquitas personas, pero sí había una idea y unas ganas de hacer algo distinto y de dejarse llevar por Dios en este concepto de iglesia. Como que siento que esa pregunta tengo que remontarme como a por qué decidimos quedarnos en la Viña Valdivia, y tiene que ver mucho con el contexto en el cual nos encontrábamos, en Valdivia, sin redes de apoyo, explorando como una iglesia quizás conocida, porque es donde inicialmente habíamos crecido, pero que no sintonizaba muy bien con lo que estábamos necesitando, que era el apoyo, la comunidad, la comunión con otros. Entonces, al encontrar la Viña, fue ese espacio, fue como, parece que aquí podemos ser nosotros, podemos conversar de cosas triviales, podemos jugar juegos de mesa, podemos entablar comunicación y conversaciones profundas, y también que no tienen que ver solo con Dios, sino como que lo que somos en realidad. Entonces, para mí, la Viña Valdivia viene a ser este espacio de libertad, este espacio donde podemos ser nosotros mismos, y mientras somos nosotros mismos, conocemos a Dios. Dios, el Espíritu Santo, nos transforma, nos sana, nos habla, y juntos vamos creando esta comunidad, y es como que nos vamos nutriendo unos con otros, mientras también conocemos de Dios. Bueno, nosotros llegamos a la Viña
hace poquito más de un año y buscando más que todo poder formar relaciones, amigos, con gente con quien poder compartir nuestras inquietudes y puedan ser respondidas también. No solo a través de la palabra, sino que también de esta amistad que se va generando con el tiempo, y lo hemos encontrado, así que la viña ha sido para nosotros, aparte de un espacio donde encontrar a Dios, encontrarnos con Dios, recibir palabra, un espacio de comunidad, un espacio de amistad, un espacio que en verdad se valora y a veces falta en ciertas organizaciones, así que eso ha sido para nosotros la viña. Pienso igual que el Chinito. Creo que llegamos a una iglesia sana. Me gusta que no solo ver a personas que hablen la palabra, sino que la vivan. Y siento que a pesar de los momentos difíciles, se respetan los tiempos, se respetan los espacios. Como uno puede ser tal cual es, te esperan, te acompañan y eso. Cristo es el fundamento y se ve. Me siento en una iglesia, pero me siento en casa también. Para mí la Viña Valdivia ha sido es como una casa que empezaste a construir y uno tenía una idea, pero como que tuviste que demolerla en un momento y después has ido a empezar a construir hasta que ya se siente como tu propia casa, es como uno ya lo siente su lugar. Entonces para nosotros la Viña Valdivia es como la casa cuando uno se casa y sale de la casa de los papás, como que se ha transformado en eso, se ha transformado en un lugar donde hemos podido ir armando la casita como creemos que debería ser, con distintas adiciones, con distintas miradas, pero al final como una casita para nosotros que hoy día al final es lo que nos sostiene. Es una pregunta importante. Bueno, para mí es algo de mucho valor. Si no es lo principal en mi vida porque es mi familia, es a lo que Dios nos llamó con el Isra hace mucho tiempo y en lo que hemos puesto nuestra fuerza y nuestro ser completo como a la Viña Valdivia. Entonces es parte de nuestra historia también con el Isra, es parte de nuestra familia, de toda nuestra transición. Si algunos conocen nuestra historia o no, y si no, también podemos contárselo en otro momento, pero ha sido muy en pos de lo que alguna vez vinimos a hacer acá a Valdivia, y que supuestamente era por 2 años, y nos quedamos al final como pastores de la iglesia sin querer queriendo. Y más que sin querer queriendo, es como porque era la voluntad de Dios, pero en ese momento no nos dijo, sino que las cosas se fueron dando con el tiempo. Y creo que para mí la Viña Valdivia es parte de mi vida, es un propósito que Dios me dio, pero no es solo mío, es compartido, es como de familia. Somos pastores de la viña, entonces al final es nuestro trabajo como principal, pero más que una pega yo la veo como nuestra vida, la iglesia, el ministerio que Dios nos llamó, lo que Dios nos está pidiendo. Eso es como en resumen, como al final es parte de nuestra historia también la Viña Valdivia, y en donde tenemos puestas nuestras fuerzas principales, nuestra energía. Lo que somos es como entregar, y todo lo que viene y todo lo que se potencia es como hacia la Viña Valdivia. ¿Qué sueñas para la iglesia? Me gustaría que pudiésemos tener un lugar propio. Yo sé que es un sueño que hemos tenido por mucho tiempo, pero me gustaría que se concretara en algún momento. Un lugar propio que tuviera salón, que tuviera oficinas para poder hacer un trabajo completo, constante, donde podamos prestar servicio a la comunidad todo el tiempo, que no sea algo que sea ocasional, sino que tengamos la posibilidad de estar muy, muy conectados con nuestra comunidad alrededor. Me gustaría que nos amemos siempre, que los conflictos se puedan hablar, que se puedan resolver y que jamás el chisme separe la iglesia. Que sea un espacio
como habilitado, por así decirlo, para recibir a más personas, poder atender las necesidades de las personas, poder como amarlas bien y eso, tener la capacidad de seguir bendiciendo a la iglesia como tal, a la comunidad Valdivia, y que tengamos la autonomía suficiente para poder realizar todo lo que queremos y traer el reino de Dios a Valdivia de la mejor forma. Yo sueño con una iglesia que tenga raíces profundas, raíces sanas, que permita sostener el crecimiento a largo plazo, y eso tiene que ver con un conocimiento de Dios, de quién es Jesús, de cómo es el reino. Esto tiene que ver de cómo nos relacionamos sanamente, genuinamente con el otro, para después ir viendo los frutos. Claro que sueño con una iglesia que tenga un lugar, que tenga más grupos pequeños, que en definitiva pueda enviar misioneros, pueda abrir otras viñas, enviar gente. Pero yo creo que lo principal es que siempre estemos analizando cómo está nuestro suelo, cómo están las raíces, para ir y como crecer y fructificar. Yo sueño con que la iglesia pueda crecer, y ese crecer sea no solo numérico. Obviamente todos queremos siempre que sea numérico, pero lo que nosotros hemos vivido ahora en este crecimiento de iglesia es justamente un crecimiento profundo, un crecimiento desde dentro, un crecimiento de lo que Dios significa para cada uno. Y yo sueño con que esa iglesia pueda descubrir también, quizá como yo, este concepto de iglesia, que en verdad la iglesia es profunda. O sea, el relacionarnos en una iglesia no es una cuestión ritual, es una cuestión necesaria, es algo que necesitamos, es una comunidad que voluntariamente se junta a compartir, se junta a hablar de la vida, se junta a hablar de aquello que le da sentido a su vida, que es Dios. Bueno, yo creo que ambos coincidimos en que es necesario un espacio físico donde podamos nosotros reunirnos y estar más tiempo juntos, donde se pueda desenvolver de mejor manera la iglesia con la comunidad también. Pero no perdiendo, independiente de los números, no perdiendo la sencillez, no perdiendo la forma de relacionarnos como familia y como comunidad. Eso, intencionarlo, y me parece bien que cada domingo se exprese o se refuerce la idea de intencionar esto de ser comunidad. Me encantaría que sea una iglesia más grande, que puedan llegar más personas, pero no por número, es porque más personas quiero que se sientan como yo me siento. Quiero que lleguen a un lugar en que se sientan cómodos, que se sientan escuchados, que se sientan acompañados y que puedan crecer en Cristo así, de una manera tan linda, simple, sencilla y necesaria. Yo sueño que la Viña Valdivia sea una iglesia madura. Sueño que la Viña Valdivia sea una iglesia que sea de bendición para el movimiento de la Viña, pero también para otras iglesias, donde la gente que necesite venir a capacitarse en lo que sea, nosotros podamos ofrecerlo, porque si Valdivia es una ciudad universitaria, la gente viene a capacitarse y después se va. Entonces, como creemos que por algo también Dios nos puso acá en Valdivia, y nos encantaría que se sumara gente y se capacitaran y después fueran a plantar a distintos lados o volvieran a sus iglesias con algo que Dios les haya dado acá. También me gustaría una iglesia mucho más involucrada en la ciudad, una iglesia que pueda ser reconocida porque sirve a la comunidad, porque la ama, y eso haga que la gente llegue a encontrarse con Jesús, en vez de ser como el evangelismo para que llegue, sino que sea el resultado de las acciones que amamos a nuestra ciudad, el evangelismo mismo. Y también me gustaría una iglesia que adore, una iglesia que disfrute la presencia de Dios y disfrute estar en la presencia de Dios y decirle a Dios lo que hay en su corazón. Seamos una iglesia que crezca de manera sana. No me importa tanto que seamos una mega iglesia.
sino que seamos una iglesia, aunque sea pequeña, que sea una iglesia sana, que la gente quiera estar, quiera sentirse parte, y los que participamos puedan decir, hoy esta iglesia me ha ayudado a crecer, me ha dado herramientas para, no que lo vamos a llevar de la mano a un lugar, o sea, lo vamos a acompañar, pero también de una manera madura, que seamos personas que podamos crecer y que podamos ver en otros una madurez y un crecimiento a esto que soñamos, a esto que cada meta o cada propósito que Dios puso en las personas podamos verlo cumplirse mientras caminamos junto al otro, como una historia de vida junto al hermano que tengo al lado. Así que ese es mi sueño para Neviña, que seamos una iglesia sana, que crece en espíritu, que crece en comunión, y que podamos ser un aporte a la ciudad, que podamos ser algo constructivo, algo del reino hacia la ciudad, hacia Valdivia, donde estamos hoy día. Ese es mi sueño. Debe ser Dios quien hace el milagro de juntarnos y hacernos parte de algo tan bello como la iglesia. ¿Qué le quieren decir a la iglesia hoy? A mí me gustaría decir que nos mantengamos unidos frente a todo, que nos preocupemos solo de lo esencial y que lo demás sea algo que podamos conversar, que podamos tratar y que no nos limite. Y que como que el Señor finalmente va a restaurar todo aquello que ha sido quebrado en esta iglesia, que siento que ha sido sembrada o ha ido avanzando en base a mucho dolor, pero no se me hace que eso sea como porque sí. Creo que el Señor va a traer muchos frutos a costa de todo este sufrimiento y este dolor en el cual se ha ido avanzando la iglesia. La Viña Valdivia es una comunidad hermosa que, igual lo que la José dijo en algún momento, que se ha sabido como mantener a pesar como del dolor y los golpes que ha tenido durante un tiempo, y que eso también ha servido como para crecer en amor y amar un poco más como a la iglesia como Viña Valdivia y a la iglesia como iglesia, y que de alguna forma todas las personas que están o las que han pasado han bendecido de alguna forma a la iglesia, y que creo que no deberíamos dejar de ver eso, como que de alguna forma todos somos parte de una comunidad que va creciendo y que va a seguir bendiciendo a los que vengan y a quienes los rodeen. Yo le quiero dar gracias a la iglesia. Quiero decirle a la iglesia que la amo, que quiero que se sienta segura, que todos velamos porque nos sintamos seguros en un espacio en donde llorar, en donde reír, en donde podamos expresar qué es lo que estamos viviendo y saber que hay alguien y que somos nosotros los que nos respaldamos y que Cristo nos respalda en el fondo. Eso quiero decirle a la iglesia. Sí, también agradecer a la iglesia eso, que sigamos siendo un cuerpo y que a pesar de las circunstancias podamos mirar a Cristo frente a nosotros. Y como dice una canción, Él no abandona la obra de sus manos y va a cumplir su propósito a nosotros. Bueno, el mensaje que me gustaría dejarles a la iglesia es que podamos permanecer fieles al Señor, es que podamos seguir sirviéndole a Él con alegría, con entusiasmo, sabiendo que los frutos no necesariamente van a venir inmediatamente y que no dependen de nosotros, sino más bien de la gracia y de la voluntad de Dios, que todos los tiempos también son perfectos. Darle el espacio de entender que juntos podemos crecer, juntos podemos ir descubriendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, en esto de acompañarnos. Dijiste algo muy lindo, permanecer, que creo que es lo más difícil, permanecer en una organización, en un lugar que es voluntario, es sin duda un gran desafío. Y a su vez también es como decir, yo también quiero seguir entregándole a usted lo que yo pueda dar, porque de eso se trata la comunidad, de poder amarnos unos con otros, y eso es un desafío constante. Así que le amamos, creo que esa es una de las cosas que podamos decir desde nuestro corazón. A la iglesia le diría que
sigamos construyendo. El proceso no ha sido lineal, nunca va a ser lineal, entonces tenemos de repente tenemos una idea así como muy de que todo va a explotar y de repente va a ser una gran iglesia. Y en realidad el reino se mueve así como lentamente, se mueve en procesos y entonces le diría a la iglesia que estamos en eso, estamos en un proceso que Dios ha ido guiando. No hemos visto ni hemos escuchado de parte de Dios que diga así como esto es, ya estamos listos. Sino que hay como más cosas viniendo, hay más planes de Dios en lo que se está armando. Entonces es como poner a disposición las manos, poner a disposición el corazón y plantar para que otros vengan a alimentarse. Lo que siempre digo, los bienvenidos a la viña. Uno hace cosas en la iglesia sin saber quiénes las van a cosechar después. Y en este caso Ricardo construyó todo con la Isa para tener un espacio donde la mayoría de los que están ahora no alcanzaron a conocerlos, pero se están alimentando de lo que ellos plantaron. Así que ser consciente de que las acciones de hoy día pueden tener un impacto en los demás, y gente que quizás ni siquiera lleguemos a conocer, pero sí, puedan encontrarse con Dios por lo que estamos haciendo hoy día. La verdad es que les quiero decir gracias por permanecer. No es fácil nunca compartir espacios tan cercanos con otra gente que no es nuestra familia, y a veces con nuestra familia tampoco es fácil. Pero compartir espacios donde hay transformación constante, donde hay errores, donde hay aprendizaje, es una decisión constante. De repente por eso quizás hay gente que no viene siempre, o que se toma su tiempo, o simplemente no viene más. Es súper aceptable y es súper natural que pase, que en una comunidad haya rotación de personas por lo mismo, porque es un lugar que cuando terminas llamándolo casa o hogar, significa que perteneces a este lugar. Y si tú estás en la Viña Valdivia y te sientes parte de, te doy las gracias por, primero, querernos como tu casa, como tu iglesia, y segundo, es que pongan sus ojos en Jesús. Si bien hay gente que está trabajando en la iglesia o que estamos a cargo de la iglesia, también somos meros mortales que estamos simplemente buscando la voluntad de Dios para esto, y que nos podemos equivocar y que a veces podemos hacer las cosas que no son tan gratas, pero sí estamos buscando constantemente lo que Dios quiere para ustedes. Así que les digo que miren que pongan sus ojos en Jesús, que no crean que la situación que pueden estar pasando hoy día, si es mala o está sufriendo, no es una situación agradable o buena, que es el final, sino que te apoyes en la gente que está al lado tuyo, que te alimentes y uses como lo que estamos poniendo a tu disposición para poder sanar, para poder conectar, para poder sentirte parte, y que todos los días sale el sol. Puede ser una frase muy cliché y como básica, pero realmente para mí al menos este tiempo ha sido así, como Dios es como el amanecer, si lo vemos románticamente. Puede que la noche sea súper dura, oscura, pero todos los días Él va a estar ahí, día y noche. Y no te olvides de que Él es tu sustento. El compromiso crece y relaciones sanan para servir a más personas. ¿Qué le dirías a los futuros pastores de la Viña Valdivia? Qué buena pregunta. Les diría que no nos imiten. Les diría que hagan lo que Dios les mandó a hacer. Que reconozcan también lo que Dios ha hecho antes, pero que tomen eso para que la iglesia sea lo que la ciudad necesita en el momento, lo que Dios quiere hacer en el momento, y no que no sea como un monolito de lo que la iglesia que pudo haber sido. Así que eso, que al final que puedan hacer lo que Dios los llamó a hacer, así como nosotros también hemos tenido la libertad de hacer lo que Dios nos llamó a hacer, y no tener que conformarnos a algún plan preestructurado desde antes, sino que responder a lo que Dios quiere. Les diría que tomen en cuenta la historia de esta iglesia,
que quizás quedan pocas personas del inicio, que cuando nosotros llegamos ya quedaba poca gente de un inicio anterior, pero que aunque quizás quede una persona o no quede ninguna, estás llegando a un lugar que tiene una historia y que se ha transformado a través de esa historia. Entonces yo creo que primero que mires la historia y tomes ese peso y esa consideración de la transformación que ha tenido esta iglesia. Y lo otro es que sean libres también de compartir su identidad y lo que Dios hace en ustedes en particular hacia las personas. No sean iguales a nosotros, nadie espera eso, sino que puedan también de manera natural entregarse a las personas y a la iglesia con lo que Dios les dio a ustedes, que cuiden a la iglesia, que hemos puesto tanto amor y tanto esfuerzo, y que Dios ama profundamente, que sean celosos de lo que Dios está haciendo en la iglesia y sobre todo que busquen su reino, y siempre el centro radical, como decimos en la viña, que puede que en un momento estemos hacia un lado, en un momento hacia otro, pero que siempre lo miremos a Él y Él sea nuestro equilibrio, lo que nos deja como en una balanza perfecta. Así que los quiero mucho desde ya y ánimo, paciencia y amor en este proceso. Un sueño simple y cálido a la orilla del río refleja lo que se construye y aquello que construirán otros. Donde quieras que vayamos, tú siempre vas delante de nosotros. Donde quieras que vayamos, tú marcas el camino como nube. Donde quieras que vayamos, tú siempre vas delante de nosotros. Donde quieras que vayamos, tú marcas el camino como fuego y te seguimos. Vas delante de nosotros y te seguimos. Vas delante de nosotros
del mar puedo cantar, me llevas en tu libertad. Hoy sé que en ti puedo confiar. Me asombro de tu gran poder, tu mano, Dios, podemos ver. Hoy nos rendimos ante nuestro Rey. Abriste el mar, puedo cantar, me llevas en tu libertad. Hoy sé que en ti puedo confiar. Me asombro de tu gran poder, tu mano, Dios, podemos ver. Hoy nos rendimos ante nuestro Rey y te seguimos. Vas delante de nosotros y te seguimos. Vas delante de nosotros. Oh, y te seguimos. Vas delante de nosotros. Y te seguimos. Vas delante de nosotros. Vas delante de nosotros. Vas delante de nosotros. Vas delante de nosotros. Delante de nosotros.